Gracias, Miguel. Y ahora, bueno, por fin, en primer lugar, en nombre de CLAS y Forratec, le tenemos que agradecer la paciencia, estas cosas ocurren. Y ahora sí vamos a poder escuchar al licenciado Mauricio Saldívar. Creo que no necesita mucha presentación, él es conocido por ustedes a través de los medios televisivos, de la radio, y como él se define, es un comunicador y periodista científico, lo cual, digamos que es muy interesante, o sea, no solamente repite cosas, sino periodista científico. Así que es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Como verán, Adrián me trajo, miren, se me rompió el pantalón todo, de la velocidad que traía, increíble. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen la demora. Mi nombre es Mauricio Saldívar, muchos me conocen de la tele, algunos otros me conocerán del cine. Todos los miércoles voy al Cinemark, que es el precio más barato justo los miércoles. Pero bueno, estoy acá para contarles cómo viene el tiempo. En realidad, el clima futuro y el futuro del clima es el título de mi charla. La voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda, así no les hago perder demasiado tiempo, pues sé que tienen otras actividades. Pero primero quiero que nos pongamos de acuerdo en esto, ¿sí? Tiempo no es lo mismo que clima, ¿sí? Todos confundimos tiempo con clima. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tenemos que el tiempo es algo que pasa en el corto plazo, para un área limitada, puede cambiar rápidamente y lógicamente también es difícil de predecir. ¿Sí? Tiempo es lo que vemos cuando nos asomamos a la ventana o alzamos la cabeza en el campo y vemos lo que está pasando. Clima es algo diferente. Clima es algo a largo plazo, en áreas mayores, tiene cambios estacionales y es medido en largos periodos de tiempo. Cuando estamos hablando de clima nos referimos a cosas que suceden en un periodo que la Organización Meteorológica Mundial ha definido de 30 años. A eso nos referimos cuando hablamos de clima. O sea, no quiero saber el pronóstico del clima para mañana, no es correcto decirlo. ¿Qué factores influyen en el clima? Tenemos varios. La latitud, la altitud. Lógicamente, un lugar que está a mayor altura tiene un clima diferente a uno que está a nivel del mar, la distancia al mar, la topografía, corrientes oceánicas, la radiación solar, variaciones de la órbita terrestre y la actividad volcánica. En realidad son todas excusas para decirle que nos podemos equivocar los meteorólogos. Pero vamos a hablar de los índices climáticos. ¿Cuál es el índice que ustedes más conocen? Que ha sido noticia ayer, precisamente. El índice del clima, de algo que pasa en un largo periodo de tiempo. Me imagino que hablan del niño, ¿no? No nos referimos a este niño, sino que nos referimos precisamente a el fenómeno del niño o la oscilación del sur. Pero fíjense que hay numerosos índices que para ustedes, me imagino, muchos son desconocidos. Y precisamente el niño se lo conoce como ENSO, el niño o la oscilación del sur. ¿Sí? Son varios índices los que se toman para saber qué es lo que puede llegar a pasar con el tiempo y el clima. Pero nosotros acá en Argentina estamos influenciados primero por el niño. Este otro índice también repercute a través de teleconexiones en lo que pasa en nuestro país. Y la oscilación antártica, lógicamente, es otro de los factores principales. La temperatura superficial del mar sobre el Atlántico es otro factor que influye sobre ello. Pero los mayores aportantes al clima actual son la radiación solar, lógicamente, los gases de efecto invernadero. Fíjense, la radiación solar es la que modifica o aporta más al clima actual. Pero los gases de efecto invernadero están en una curva creciente y también aportan mucho. Los aerosoles volcánicos, producto de las erupciones volcánicas, vieron la erupción que tuvimos hace unos días, y el otro principal aportador al clima mundial es precisamente la variación del el Niño y la oscilación del sur. Y todos ellos aportan en este comportamiento de la temperatura, ¿sí? Volvemos al niño. ¿Qué es el niño? Cuando es neutral, significa que los vientos alisios son normales, se produce un aporte de aire más frío acá,
Acá es el aire más cálido, por eso sube, se forman áreas de precipitaciones, se cierra el circuito, el aire que está en la parte superior de la atmósfera baja, por eso se produce acá un enfriamiento. En una situación del Niño, una fase cálida como la que comenzó oficialmente el día de ayer, de acuerdo a lo que informó el Buró de Meteorología de Australia, ¿qué pasa? Acá los alisios se hacen mucho más débiles y en consecuencia esta corriente cambia. Sobre esta zona el aire se calienta y en consecuencia se cierran circuitos más pequeños y en este caso sobre Australia o sobre Oceanía, donde antes teníamos más temperaturas, ahora tenemos menores temperaturas y sobre la costa noroeste de Sudamérica tenemos más temperaturas. La contracara es la Niña, que se evidencia primero por fuertes vientos alisios y esto hace que se acumule mayor cantidad de aire cálido y húmedo acá, genera mayor convección, mayor cantidad de tormentas, mayor cantidad de precipitaciones y este circuito lo que hace es que sea más frío que lo normal acá en esta zona y más cálido que lo normal en esta. Esas son las tres fases. Pero, ¿cómo hacemos los meteorólogos para saber cuándo estamos en niño o niña? Bueno, veían que en la anterior esto es sobre las zonas ecuatoriales. Entonces lo que se hace es medir las temperaturas. Esta región no se alcanza a ver bien acá, pero acá está Sudamérica, esta es la región 1-2, se mide la temperatura acá, se mide la temperatura en toda esta franja central y en base a esa temperatura se va viendo cómo evoluciona y si aumenta la temperatura se determina si estamos en niño, si la temperatura promedio es cercana a los valores normales, es un niño neutro o podemos entrar en una fase niña cuando se enfrían por demás. Pero les decía, y acá están las anomalías de temperatura. Cuando está más caliente, lógicamente estamos hablando de un evento niño. Cuando está más frío, estamos hablando de un evento niña. Las altas temperaturas allí me están marcando el niño y por debajo un evento niña. Pero el ENSO, que es el niño o la oscilación del sur, es por el Southern Oscillation Index, un índice de oscilación del sur. Y esto se toma la presión en Darwin, en Australia, la presión en Tahiti, ahí en Polinesia. Desde 1880 y pico se toman esos datos de presión. Es un indicador importante porque está relacionado, por ejemplo, si acá el aire más cálido sube, vamos a tener menos presión. Entonces, se tomaron esos valores para poder determinar. No es un solo índice de la temperatura del mar, sino también se utiliza este índice que se llama índice de oscilación del sur y que precisamente me va marcando los puntos máximos. Y también el otro índice, menos conocido aún, es el índice de oscilación ecuatorial. No se toma más al sur, como se veía recién, sino prácticamente sobre el Ecuador. Y en consecuencia, tenemos una correlación entre la temperatura superficial del mar y los índices de oscilación, los que les mostraba que se miden con la presión. ¿Y la correlación cuál es? Los máximos de temperatura están relacionados con mínimos índices, una mayor diferencia, ¿sí? Entonces, cuanto más alta tengo la temperatura y más negativo tengo el índice, tenemos niños o niñas más fuertes. Y fíjense que precisamente máximo es del 82 del 83, uno que podríamos denominar super niño, y un niño muy fuerte como lo fue el del 97-98. Hay una correlación. Hay varios modelos que se corren a lo largo del planeta para tratar de sacar cuándo se puede determinar el niño. Uno de los americanos corren este modelo y ellos dicen que cuando las temperaturas están por encima de medio grado del valor habitual, ya entramos en una probabilidad de que esté niño, de que sea niño. Esto que ustedes ven acá son diferentes modelos matemáticos que se corren en supercomputadoras para saber si la evolución va a ser positiva, negativa o neutra, no va a haber variaciones en la temperatura. Y este es el pronóstico de la Oficina Meteorológica de Australia. Ellos, en lugar de tomar 0.5 como toman los americanos,
toman una variación positiva de 0,8. Son diferentes fórmulas matemáticas y ecuaciones que utilizan para sacar el índice. Los resultados son similares, pero tienen diferentes patrones para definir cuál es el que les conviene. Y este, por ejemplo, es como van pronosticando los ingleses, que aproximadamente usan entre 0,8 y 1 para decir si hay o no, los europeos, perdón, para decir si hay niño o niña. Vamos a pasar a este rapidito. A partir de ayer, oficialmente, entonces, el Buró de Meteorología de Australia declaró que entramos en una fase niño definida. Veníamos con un niño débil que estaba en el límite de neutro a débil. Pero ayer ya oficialmente comunicaron ellos, fueron los primeros, me imagino que los otros organismos que hacen la divulgación de estos índices lo van a hacer en los próximos días. Alrededor del 18 o el 20 creo que los americanos tienen que emitir su informe. ¿Y cuáles son las condiciones para que haya el niño? De acuerdo a la Oficina Meteorológica de Australia, dice que la temperatura tiene que estar por encima de la normal, alrededor de 8 décimos de grado. Y en realidad el promedio de abril fue de 0,82 y la actual es 1,1, definido el niño. Otra de las condiciones, bueno, y acá lo tenemos, cómo se ve el calentamiento. Fíjense cómo se ha ido calentando el Pacífico ecuatorial en toda esta franja. También, ¿recuerdan ese índice que le decía de la variación o la diferencia de presión? Bueno, tiene que ser inferior a -7. Tiene que ser negativo para que sea considerado como niño. Y se declara oficialmente negativo cuando es inferior a -7. Entonces, desde julio de 2014 estamos con valores negativos. Tenemos un niño muy débil desde fines del año pasado, mediados o fines del año pasado. Y definitivamente, esto lo vemos acá está el -7, lo vamos a marcar ahí. Fíjense, desde abril de 2014 ya hemos tenido un mínimo profundo, pero después ya definidamente está por debajo, es otro indicador. Y tenemos también respuestas atmosféricas tropicales, o sea, el tiempo en el trópico tiene que comportarse de acuerdo a lo que esperamos. Si esos índices dicen lo correcto, también tenemos que tener, por ejemplo, alisios más débiles que el promedio, y estos son débiles o inversos. En lugar, recuerdan en la secundaria, los vientos alisios venían del este sobre el Ecuador, bueno, ahora en algunos casos inclusive soplan del oeste. Eso es un indicio de que estamos en un evento niño. Entonces estamos en una fase cálida donde los alisios son débiles, tenemos temperaturas más cálidas sobre América, más frías en Oceanía. Y el pronóstico entonces, ¿qué indica? Que el niño continuará en invierno. Y esta ha sido la evolución. En marzo estaba en neutro, en mayo ya comienza a ser niño y en julio se va a ir intensificando hacia el invierno. ¿Sí? ¿Qué produce esto en el invierno de Argentina? Particularmente lo tienen acá. No afecta demasiado, salvo a un aumento en las precipitaciones en la cordillera entre Cuyo y la Patagonia central y norte. Sobre nuestra zona no hay una gran influencia, generalmente el tiempo actúa siguiendo otros patrones climáticos. Y en septiembre se estima que vamos a seguir, y al menos hasta fin de año, pero vamos a ver que algunos pronósticos indican que hasta enero o febrero continuaría el niño sobre nuestra zona. ¿Qué intensidad tendrá? Yo les decía que con 0,8 ya se considera un niño. Cuando termine el invierno va a tener alrededor de una temperatura de 1,6, que esto para los australianos es un niño moderado. 1,5. Vamos a pasar rápido esta parte. Los índices del niño, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, el niño lo que está en rojo es fuerte niño, 97-98, ¿sí? 82-83. Entre 1 y 1,5 de temperatura lo consideran un niño moderado, y un niño fuerte tiene que estar por encima de 1,5 a 2.
En esta zona particularmente lo que tenemos es todavía un niño débil y la tendencia es que se mantenga dentro de lo que puede ser un niño débil. Niño débil no define por sí solo bien el clima, no define bien que vaya a ser lluvioso el invierno o que vaya a ser más cálido que lo normal. Pero si lo comparamos con la temperatura, el 12 de mayo de 2014 con el 12 de mayo de 2015, vemos que es evidente el calentamiento. Y si lo comparamos con otros eventos, vemos que, por ejemplo, entre 2009 y 2010 hubo un niño moderado con valores que estuvieron, en algunos casos, 1.6 grados. Mientras que acá el pronóstico para febrero, marzo y abril es de 0.6, o sea que se mantendría débil. Esto, lo que está marcado acá, es el verano, que es la época del año donde el niño tiene una mayor influencia, especialmente en las precipitaciones. Cuando hay niño en verano, que tenemos en el centro este del país un aumento de precipitaciones. Al día de hoy se espera, de acuerdo a lo que indican los australianos, y esto es lo que indican los americanos, un niño de débil a moderada intensidad para el verano. ¿Qué pasa en el verano? Como les decía, aumenta las precipitaciones en gran parte de la zona núcleo y todo el centro este del país. En definitiva, tendríamos un verano con exceso de precipitaciones, no demasiado excedidas, pero serían exceso de precipitaciones. Pero también tenemos otros factores que influyen en el tiempo y el clima de nuestra zona. Uno es la oscilación antártica, que se las mostraba antes. ¿Y esto qué pasa? Tiene una fase positiva, que es que, por ejemplo, un cinturón de vientos que está sobre la Patagonia, vieron que la Patagonia es ventosa y el viento predominante es del oeste, bueno, se queda clavadito en esta zona y ese viento del oeste impide que los frentes fríos avancen más hacia el norte. Los frentes fríos en invierno son los que hacen bajar la temperatura y los que activan áreas de precipitaciones. ¿Se entiende hasta ahí? Y en la fase negativa, los vientos del oeste se corren más hacia el norte y esto permite que entre el aire frío sobre nuestro país. En este momento, nosotros estamos, en realidad, desde principios de años, estamos en fase positiva. Es decir, que algo está impidiendo que entre aire frío a la Argentina. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Tenemos cuánto? 22 grados, 23 grados ahora. Bueno, vamos a seguir dentro de todo con temperaturas de estas características, particularmente debido a la oscilación antártica. ¿Y qué es lo que nos dice entonces? Tenemos anomalías positivas observadas y pronosticadas, o sea que es muy probable que siga habiendo menos entradas de aire frío y que la estabilidad atmosférica en lo que resta del otoño y parte del invierno siga siendo como hasta ahora. Vamos a tener temperaturas que no van a ser tan frías, eso no va a invalidar que haya días con heladas y que entren, pero la frecuencia de heladas, la temperatura promedio a lo largo de lo que resta del otoño y el invierno van a ser más altas y no va a haber tantos periodos de precipitaciones como solemos tener en esta época del año. Otro índice es el dipolo del Océano Índico. Yo les estoy hablando por ahí de estas cosas y ustedes se preguntarán el di qué, pero este es otro índice que influye. Tiene una fase positiva cuando se calienta en esta zona y en esta zona se enfría. Bueno, localmente sobre África produce precipitaciones y sobre Oceanía produce sequías. La fase negativa es al revés. Pero en nuestro país hay una teleconexión. Lo que pasa en el Índico lo tenemos acá igual que pasa con el Niño. ¿Y qué pasa? Cuando hay una fase positiva, y especialmente esto se ha verificado en primavera, tenemos mayores precipitaciones en la Cuenca del Plata. Nosotros estamos dentro de la Cuenca del Plata. Y miren cómo está el índice. Está positivo. Y está positivo desde abril y aparentemente va a seguir durante los próximos meses. Y precisamente yo les decía que si la fase positiva se da en primavera, ¿qué significa? Que puede llover un poco más acá. Y miren dónde está la primavera. Tenemos un índice que nos está diciendo que la primavera puede ser un poco más lluviosa. Tenemos el Niño, tenemos esto, son factores que se van sumando para definir cómo va a estar entonces ahora sí la campaña 2015-2016.
En el otoño vamos a tener una oscilación antártica positiva, un fenómeno El Niño, las temperaturas van a ser superiores a las normales en el centro y norte de la Argentina, vamos a tener una mayor estabilidad atmosférica que la habitual, esto significa menos días de precipitación por la entrada de frentes de aire frío, pero no se descartan algunos excesos de precipitación en el norte del noreste argentino, parte de la provincia de el norte de Corrientes, Misiones, el extremo noreste de Formosa. En invierno ya El Niño va a estar actuando, se refuerza, por lo menos de acuerdo a nuestras previsiones, la oscilación antártica y en consecuencia vamos a seguir con temperaturas superiores a las normales, no solo en el centro y el norte del país, sino en toda la zona patagónica, y vamos a seguir con estabilidad atmosférica y se van a observar algunos excesos de precipitación en la región cuyana, en la cordillera de Cuyo y del norte de la Patagonia. Acá se alcanzan a ver los excesos en la parte de Cuyo y algunos excesos en el norte de la Argentina. En el resto las precipitaciones van a ser prácticamente normales. La primavera, tenemos el índice del dipolo, del Índico. Recuerdan ese que les decía que se había verificado, por lo menos hay estudios que indican que si se da la fase positiva en primavera, vamos a tener un aumento de precipitaciones en el norte argentino, en la cuenca del Plata. Tenemos este índice más un Niño que hasta el momento es de una intensidad entre leve y moderada, pero son dos factores que se van a sumar para que en nuestra zona tengamos un poco más de precipitaciones. Las temperaturas van a seguir siendo superiores a las normales, vamos a tener mayor cobertura de nubes, no va a haber tanta diferencia entre las mínimas y las máximas y se van a seguir observando excesos de precipitación en esta zona. Me parece que apreté para atrás. Y en el verano ya sabemos que El Niño por lo menos hasta el verano va a llegar y de acuerdo a algunas previsiones se puede mantener inclusive hasta principios del año que viene. Vamos a tener temperaturas normales o menores a las normales en el centro y este de Argentina por las precipitaciones que se van a registrar asociadas a esto, van a producir un descenso de temperatura y lógicamente vamos a tener el aumento de precipitaciones en la cuenca del Plata y la mayor parte de la zona núcleo. Previsiones por localidades, rápidamente. Para Venado Tuerto, fíjense que esperamos hasta septiembre temperaturas que van a estar por encima de los valores normales, luego van a comenzar a disminuir. Lo que está en azul son las precipitaciones pronosticadas y lo que está en verde es la promedio. Fíjense que comienzan a aumentar o a parecerse mucho a las promedio hacia el verano. ¿Se entiende el gráfico? Para Casilda ya se ve un incremento mayor de precipitaciones hacia el verano 2015-2016 y las temperaturas se van a mantener más elevadas hasta el inicio de la primavera. Recién después de que comience la primavera van a comenzar a ser menores, va a comenzar a disminuir. En Las Rosas pasa exactamente lo mismo, se comienzan a ver excesos de precipitación, acá los ven, están más definidos, a partir de la primavera. Las temperaturas disminuyen en Las Varillas, nos vamos un poquito a la provincia de Córdoba. Las temperaturas van a ser levemente inferiores a lo normal. Hay zonas donde se están registrando ahora temperaturas levemente inferiores a lo normal, especialmente sobre la provincia de Córdoba por las precipitaciones, mayor cobertura de nubes. Y fíjense que hay un aumento mucho más notorio de precipitaciones desde la primavera y hasta el invierno. Va a pegar ahí El Niño también. Crespo, en la provincia de Entre Ríos, un comportamiento similar, ¿sí? Las temperaturas van a seguir, por lo menos durante gran parte de lo que resta del otoño y la primera mitad del invierno, por encima de las normales, pero luego van a ir respondiendo a esta mayor cantidad de precipitaciones. En Sunchales, lo que vamos a tener es temperaturas casi normales, un poquito por encima de las normales ahora, pero a partir de junio van a comenzar a disminuir. Muy poquito, va a ser prácticamente imperceptible, menos de 0,2 de grado, pero la mayor diferencia la vamos a notar a partir de mediados o fines de la primavera y hacia el verano. Y las precipitaciones a partir de julio van a ser mayores a las habituales y esta tendencia se refuerza nuevamente en el verano
nuestro. Sí. Va a ser un verano con temperaturas promedio un poco más bajas que las habituales y con mayor cantidad de precipitaciones. Esto por lo general se da en conjunción, por la evaporación, por un montón de factores, mayor cobertura de nubes, más eventos meteorológicos frecuentes. Nos vamos un poco más al norte y allí en Ceres también, hasta el invierno vamos a tener temperaturas levemente por encima de los normales, pero a partir de casi fines de la primavera y el verano, las temperaturas van a ser más bajas. Lo mismo las precipitaciones van a aumentar, aunque hay una pequeña variación ahí en octubre. Pero en definitiva, esto responden a lo que les decíamos. El índice que se da actuando precisamente en invierno, el otro que se da en la primavera y precisamente en el Niño, todos coinciden en que va a ser más lluvioso. Y más al norte todavía en Reconquista, la situación es prácticamente similar. Vamos a ir cerrando, vamos a hablar del cambio climático. Esta es la tercera comunicación nacional sobre el cambio climático. Después, si me quieren hacer algunas preguntas sobre el clima en el corto plazo, ahora vamos a hablar de lo que va a pasar a más largo plazo. Esto, si le puedes dar play a la animación, por favor. Mucha gente me pregunta, ¿no existe el cambio climático o las lluvias, el aumento de las lluvias o hay más tormentas y por eso estamos teniendo mayor cambio climático o no es lo que nosotros esperamos? Pero con esta animación, acá está está tardando en cargar. Con esta animación vamos a ver 130 años de evolución de las temperaturas en todo el planeta, las temperaturas globales. Y lo que empieza a verse acá es hacia 1884, donde las temperaturas son relativamente frías. Bueno, a medida que va avanzando esta animación, se va viendo cómo se va mutando de este azul que se veía ahí a un color rojo que domina toda la pantalla. Una lástima, no la podemos ver. Pero bueno, lo que se ve acá es, en la última se ve prácticamente todo rojo. Esto les va a ayudar a entender básicamente que el cambio climático es una realidad, aunque muchos lo nieguen. ¿Sí? Pero bueno, la temperatura ha ido en aumento. En el último siglo ha aumentado 0.75 a nivel global, 0.75 grados Celsius. Ha aumentado un poquito menos de 1 grado. Pero acá lo ven, cómo ha sido la variación de la temperatura entre 1880 y el 2014. Muchos dicen, es el sol, la variación en la actividad del sol. No, fíjense, esta es entre 1900 y el año 2000, cómo ha aumentado el promedio de la radiación del sol y la radiación instantánea. Esto porque el sol tiene ciclos de mayor y menor actividad que duran 11 años. Ahora estamos en un máximo de actividad solar. ¿Sí? Eso está relacionado con la cantidad de manchas solares que tiene el sol y la cantidad de eyecciones o tormentas solares, como las conocemos. Pero fíjense que este es el comportamiento. Sí, ha tenido un aumento, pero no esta parte, entre 1975 y el 2000, no coincide con el aumento de las temperaturas. Esto cómo ha ido aumentando la temperatura en el planeta. O sea, podemos descartar que es el sol. Hay un consenso científico. Es antrópico. ¿Y por qué? Porque dicen que por casi 800.000 años el dióxido de carbono se ha mantenido por debajo de las 300 partes por millón. Es una medida, una unidad de medida. ¿Sí? Acá hemos tenido todas las películas de la era de hielo, el calentamiento, el enfriamiento, la deriva continental, todo eso. Hemos tenido periodos de máximo calentamiento del planeta y de enfriamientos, de glaciaciones. Pero fíjense que el cero es el año 1950 y fíjense cómo ha ido aumentando, particularmente desde el inicio de la era industrial, que sería en este punto, cómo ha ido aumentando el dióxido de carbono en la atmósfera y hoy estamos teniendo valores de dióxido de carbono en la atmósfera que no se tuvo hasta hace 800.000 años. Y cuando se tuvo esto, fue un proceso natural, ese valor, fue un proceso natural que llevó miles de años pasar de
250 a 300 partes por millón a 400, ¿sí? Y en esa época, hace 800.000 años atrás, el nivel medio del mar era 40 metros por encima de lo que es hoy. Y nosotros lo pudimos hacer en tan solo 200 años. Lo que a la naturaleza le llevó un par de milenios, nosotros lo estamos haciendo en menos de 200 años. Hay un consenso, el 97% de los científicos de la atmósfera coinciden en el que el cambio climático que estamos teniendo ahora es particularmente debido a la actividad humana. En Argentina, lo que se ha observado, y esto es parte del informe que les decía, exceptuando la Patagonia, la mayor parte de la Argentina, un aumento de temperatura hasta medio grado entre 1960 y 2010. En la Patagonia, el aumento de la temperatura fue mayor. Esto puede ser debido particularmente al agujero de ozono. ¿Recuerdan? Que no es agujero, es un debilitamiento de la capa de ozono. No existe el agujero de ozono, si no, no habría vida en la Patagonia. Y también por algunas modificaciones en los patrones de vientos y debido, lógicamente, al cambio climático global. Los cambios en el este y el norte del país, hay un aumento en la cantidad de olas de calor, pero lo que ha aumentado no ha sido tanto la máxima, sino la mínima. Ha aumentado más la mínima que la máxima, por eso también tenemos una menor frecuencia de heladas, ¿sí? Y la precipitación aumentó en todo el país, salvo algunas variaciones estacionales o interanuales. Bajaron sí las precipitaciones sobre los Andes y el norte de la Patagonia y en la región cuyana. Esto les va a traer graves problemas a la economía, a las economías regionales en la región de Cuyo y también a nosotros, porque gran parte de la generación de energía eléctrica de la Argentina depende, por ejemplo, del Comahue o de las represas que están en los ríos norpatagónicos. Entre 1960 y 2010 hubo un cambio hacia precipitaciones más intensas, bueno, lo sabemos todos, ¿sí? Pero no cada evento que hemos tenido, como las inundaciones en La Plata, o lo que pasó en Córdoba, o lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, se debe al cambio climático. Esas son variaciones de otro tipo. Pero si vemos en los últimos 100 años, ha habido un aumento para el centro-este del país de más o menos un 35% en la precipitación. Las temperaturas, las tormentas extremas, es decir, precipitaciones con más de 100 milímetros en 48 horas, han aumentado un 300%. Si antes había una al mes, ahora hay entre 3 y 4. Por ahí el número asusta, pero recuerden que de estos eventos había 1 por año. Ahora pasamos a tener 5 por año. Y las tormentas extraordinarias, aquellas que son mayores a 150 milímetros en 48 horas, bueno, aumentaron por 5. Entonces, esto nos va a llamar la atención, especialmente a cómo nosotros avanzamos sobre la naturaleza, sobre las ciudades, cómo construimos, cómo nos preparamos para, si avanzamos sobre zonas que antes se inundaban y construimos sobre un arroyito y nos ponemos a vivir ahí, después no nos sorprendamos porque nos inundemos, porque eso se inundaba antes. Si aumenta la intensidad de las precipitaciones, lógicamente va a pasar. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, la precipitación fue de 395 milímetros en menos de 12 horas. Bueno, aumentan las precipitaciones medias en gran parte del territorio nacional, la frecuencia de precipitaciones extremas va a seguir aumentando, la temperatura en la zona cordillerana, o sea, va a haber menor cantidad de nieve, menor cantidad de precipitaciones en esa zona, o sea que no van a tener agua por deshielo hacia el verano. Hay un retroceso, esto está relacionado con el retroceso de los ríos de montaña y también en la zona de los llanos también va a haber un retroceso en los caudales por la evaporación, particularmente. Va a haber un aumento del estrés hídrico en todo el norte y parte del oeste del país por esa causa, porque va a aumentar la lluvia, pero también va a aumentar la evaporación. Y lo que les decía, lo de la precipitación de nieve, van a seguir las precipitaciones intensas e inundaciones en las zonas especialmente afectadas. Las que están siendo afectadas ahora van a seguir bajo riesgo de tener eventos de tiempo severo.
Y va a continuar el retroceso de los glaciares y particularmente todos aquellos que están influenciados por el río Paraná y el río de la Plata y la bahía San Borondón, por ejemplo, van a presentar una gran vulnerabilidad al aumento del nivel medio del mar. Eso se va a extender por lo menos hasta la zona de Rosario o inclusive más hacia el norte, en el río de la Plata, porque al aumentar el nivel del mar, aumenta el nivel del río de la Plata y en consecuencia también prácticamente se copia más hacia el norte. Bueno, los impactos globales, esta no se alcanza a distinguir bien, pero esto es lo que va a pasar en nuestra zona. Lo que vamos a tener es un problema con las inundaciones, aumento de precipitaciones. Esto es el último informe que ha emitido el panel de cambio climático global, donde indica que la situación en todo el mundo, cómo va a evolucionar en el futuro. Ellos crean escenarios hipotéticos de aumento de temperaturas si seguimos trabajando como hasta ahora, produciendo una emisión de gases de efecto invernadero bastante grande, o si modificamos, escucharon hablar de los 2 grados, que es el límite que se tiene que imponer el planeta para que la vida en el futuro, dentro de 50 o 100 años, sea más o menos como la conocemos hasta ahora. Bueno, si nos pasamos de esos 2 grados, el impacto va a ser diferente, pero este es el impacto esperado, atribuido al cambio climático con esos 2 grados, o sea, haciendo los deberes. En esta zona vamos a tener problemas en la producción de alimentos. Bueno, y esto ha sido todo. En definitiva, hay que prestarle atención a 2 cosas. El clima está cambiando, más allá de los cambios de corto plazo como los que tenemos debido a los efectos como el Niño o los otros índices que les mencionaba. A largo plazo vamos a tener consecuencias más serias si no atacamos el problema desde ahora. Y a través de agricultura sostenible o todo forma parte del desarrollo sostenible, probablemente las consecuencias de este cambio climático que probablemente lo vean nuestros hijos. Ahora todavía no vemos demasiado los efectos del cambio climático, pero en un futuro no muy lejano los vamos a ver. Ahora lo que estamos teniendo como efecto del cambio climático particularmente es el aumento del nivel medio del mar, 19 centímetros, y hay zonas como por ejemplo Filipinas, donde el aumento medio del nivel del mar es mucho mayor, es casi 3 veces el valor que les decía recién. Y ellos, por ejemplo, antes, cuando tenían un huracán o un ciclón tropical, en esa zona se llaman tifones, no producían tanta inundación como en esta época. En esa zona el nivel medio del mar ha aumentado el triple de lo que aumentó a nivel global y además el hombre está yéndose a vivir en las costas. Se estima que para el 2025 el 75% de la población del mundo va a vivir sobre las costas o a menos de 200 kilómetros. Y en el 2050 el 90% de la población mundial va a vivir en zonas de costa o a menos de 200 kilómetros del mar o de ríos. Y en consecuencia lo que estamos haciendo, si aumenta el nivel medio del mar, vamos a aumentar nuestra posibilidad de ser afectados por inundaciones. Bueno, eso puede pasar en todos los aspectos relacionados con el cambio climático. Así que quedo atento si quieren hacer alguna pregunta. Lo dije todo bastante rápido. Espero haber sido claro. Pero si tienen alguna pregunta relacionada con lo que va a pasar acá más en el corto plazo o algo relacionado con algún otro evento que quieran saber. Sí, señor. Estamos esperando que ahora entramos en una época donde se espera que entre la primavera y el verano vuelva a haber excesos de precipitación. Hay que ver, todavía es muy pronto para saber si el Niño va a ser un niño moderado o fuerte. Hasta ahora estamos casi en el límite del niño moderado a débil, pero se hacen estudios una vez por mes los americanos, 2 veces al mes los australianos y otros organismos, y ellos van determinando cómo va a ser la evolución. Estimamos que si es moderado, sí va a haber un aumento de precipitación más importante que el que estamos viendo hasta ahora, que va a ser significativo, pero no tan severo. Claro. Pero lo de este año ha habido un niño muy débil, pero no ha sido la influencia principal en las condiciones de...
Hay una que es lo que decimos los meteorólogos, el tiempo varía, la variabilidad del tiempo y del clima. Si ustedes le prestan atención, por ejemplo, las inundaciones del Paraná que hubo acá en el 82 y el 83 sí fueron debidas al efecto Niño, pero la inundación del 2004 no está tan relacionada. Las del 2003, perdón. 2003. La del 2013 en La Plata tampoco tiene una relación directa. Las de este año fue, ¿no? Este año en Córdoba, principio de año, tampoco. Y yo escucho que dicen la gente, está relacionada con el cambio climático. Tampoco, son eventos aislados. Son eventos aislados. Y particularmente lo que pasó en Córdoba fue que la gente se fue a vivir a un arroyo que hacía 40 o 50 años que no crecía. Pero el arroyo estaba ahí. Y probablemente hace 70 años tuvo una misma inundación que la que tuvo ahora. Y no había gente. Pero a todos nos gustaría vivir al lado del río. Y bueno, somos nosotros los que construimos nuestra propia vulnerabilidad. Somos nosotros los que nos exponemos al riesgo de tener este tipo de eventos. Y estamos esperando que el aumento de la temperatura no sea tan notorio para los cultivos. No hay una influencia muy notoria, ¿sí? Más lo vamos a percibir nosotros en nuestra sensación de confort, ¿sí? Pero no es tan definida, son estos valores de temperatura. No vamos a tener eventos de altas temperaturas extremos que afecten en forma seria a los cultivos. No, de acuerdo a lo que estamos viendo, no. Si nos referimos, por ejemplo, a la capa de ozono, está prácticamente reconstruida por una acción global que se hizo para reducir los gases que producían la reducción de la capa de ozono. Todo eso sigue funcionando. Yo les mostraba un gráfico que había un ligero incremento en la radiación solar, pero no afecta en forma tan notoria. Lo que puede ser es que los ciclos de corto plazo que tiene el Sol, que son de 11 años, puedan afectar más, pero no hay una afectación marcada o que preocupe a la comunidad científica como para decir tomen menos sol. Lo que ha pasado es que también la gente toma más sol que hace 40 o 30 o 20 años. Entonces, lógicamente, hay una mayor cantidad de casos de cáncer de piel. Pero no se ha visto eso, por ejemplo, en gente que habitualmente desarrolla ese tipo de tareas al aire libre, como es la gente que trabaja en el campo. Sí. El niño, se menciona el niño. ¿Y la niña qué? Que a veces también dicen la niña. La niña es todo lo contrario a lo que pasa con el niño. La niña, veíamos que cuando se calentaba el Pacífico ecuatorial cerca de Perú, se producía el evento Niño, que en nuestra zona produce exceso de precipitaciones en el verano. En la Niña se produce, es el efecto al revés, se enfría el Pacífico frente a las costas de Perú y de Ecuador y lo que produce es un déficit de precipitaciones. En nuestra zona, por ejemplo en las provincias del noroeste, produce aumento de precipitaciones. Actúan de diferente manera. Es el mismo evento, pero son las dos caras de la misma moneda, ¿sí? De un lado produce más lluvias para nosotros, del otro lado produce menos lluvias. Cuando cae paradita de canto, la naturaleza actúa por sí sola y ya se debe solo a los caprichos del tiempo y el clima. Sí. Bueno, la ciudad de Buenos Aires ha tenido sismos de magnitud 5.6 en 1893, creo. Puede haber algún terremoto. Yo espero que no. Que siga todo tranquilito. Sí. Más tormentas eléctricas que antes, aparentemente. Bueno, una de las cosas de las cosas que escuché, por ejemplo,
en una reunión oficial, donde habían gente que se dedicaba a este tipo de actividades relacionadas con la producción. No era de acá de la Argentina, pero hablaba de que las tormentas que hubo en Córdoba, precisamente por eso lo mencionaba, en La Plata, en Buenos Aires, son debidas al cambio climático. Y también, otra cosa que escuché es que decían que había un estudio que definitivamente decía que el cambio climático había producido un aumento en la intensidad de la actividad eléctrica. Efectivamente, hay un estudio que dice que por cada grado de temperatura que aumente la temperatura media global del planeta, la cantidad de rayos, ¿sí?, la actividad eléctrica aumenta un 12.5%. O sea, y en los diarios uno leía que para el 2050 vamos a tener un 50% más de rayos. Y que por eso todos los accidentes que ha habido con rayos, con actividad eléctrica, últimamente se deben particularmente al cambio climático. Pero no sé si recuerdan que yo les decía que la temperatura media del planeta había aumentado 0.75 grados en los últimos 100 años. O sea que el aumento en la cantidad de rayos en los últimos 100 años, de acuerdo a lo que dice este estudio, ¿me siguen hasta ahí?, es menos del 10%. Y lo que ha aumentado, la cantidad de muertos ha aumentado muchísimo más que ese 10% que en teoría podría estar relacionado con la actividad, con el aumento de la actividad eléctrica. ¿Qué entonces puede ser lo que se haya modificado, más que haya aumentado la cantidad de rayos que generan las tormentas? La exposición de la gente a las tormentas. ¿Sí? Hay una regla, ustedes que trabajan en el campo la tienen que saber sí o sí. La regla se llama 30-30. La regla 30-30 es una regla que los va a proteger a ustedes de tener los efectos de la actividad eléctrica dañina, atmosférica, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay balnearios que ahora tienen la banderita negra con un rayito y la gente se tiene que ir. Bueno, si uno sabe lo siguiente, puede evitar ser impactado por un rayo. La regla 30-30 dice: si pasan menos de 30 segundos entre que veo el relámpago y escucho el trueno, eso significa que está cerca o que ha caído cerca, tengo que buscar refugio. Refugio no es esto, no es un galpón, tiene que ser una casa de material, el tractor, si están, o la maquinaria que estén en el campo con las ventanillas cerradas, o un auto. Nunca debajo de un árbol, nunca quédense expuestos, nunca sean el punto más alto entre el suelo y el cielo o la nube. Entonces, la primera parte de la regla 30-30 es: si pasan menos de 30 segundos entre que veo el relámpago y escucho el trueno, rajo, busco refugio. La segunda parte de la regla 30-30 es seguro desarrollar actividades al aire libre 30 minutos después de haber escuchado el último trueno. Si hacen eso, no van a necesitar aparatos estrambóticos que les digan dónde están cayendo los rayos, ni que alguien les ponga una banderita negra. Ustedes van a ser los dueños de su propia seguridad. Lo que ha aumentado ahora es más gente en las playas, por ejemplo, y que no se van cuando caen los rayos. A mí me enseñaron de chiquito que cuando había tormenta me tenía que quedar en casa. No, ahora se quedan mirando qué pasa en la tormenta. O sea, nosotros somos los que estamos aumentando nuestra vulnerabilidad a sufrir accidentes o eventos de esa naturaleza. Muchas gracias, Mauricio.